la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un cordial saludo, bienvenidos todos a Entre Amigas. Nos alegra tenerles con nosotros aquí en este podcast, este programa tan especial donde hablamos de diversos temas porque nos interesa tu bienestar, nos interesa que vivas mejor. Y el día de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestro equipo, a Vanessa. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Muchas gracias, hermana Rocío. Dios la bendiga. Gracias por invitarme a este hermoso programa. Y justamente vamos a decirles el tema a nuestras amigas, a nuestros amigos. Hoy abordaremos abusos ocultos. Este tema es muy importante y tiene que ver con una población también muy particular, muy especial, y por eso te agradecemos, Vane, por estar aquí con nosotros, por compartir estas enseñanzas. Y también, quiero pedirte que en este momento nos dirijas en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos regalas. Gracias porque a partir de información que tú has colocado en nuestra mente, nos permites aprender, Señor, estos temas tan importantes para tener calidad de vida, para poder vivir en un entorno de paz y de tranquilidad. Te pedimos, Señor, que cada palabra mencionada sea para la construcción, Señor, de nuestras vidas, sea para nuestra edificación. Utilízame, Señor, y que mis palabras sean tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y vamos a entrar entonces en materia. Quiero presentarles a todos ustedes a nuestra invitada, la abogada Vanessa Pinilla. Ella ya había tenido con nosotros un tema muy especial acerca de esas implicaciones del feminismo y fue un éxito. Ese tema fue de gran bendición y el día de hoy está con nosotros para abordar este tema, abusos sexuales ocultos. ¿Qué pasará? ¿A qué se refiere? Apreciada Vanessa, bienvenida nuevamente. Gracias, hermana Rocío. Este tema se titula, valga la redundancia, Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Ahora, ¿por qué la libertad sexual? Porque la libertad sexual es el derecho a disponer de mi cuerpo para fines eróticos, sexuales, como a bien me parezca. Y es esa posibilidad de que una persona pueda decidir cuándo, con quién y cómo tener relaciones sexuales de tipo sexual. Segundo, la integridad sexual. Es ese derecho de la persona a conservar intacto y sin sufrir alteración o lesión, sin afectación a su sexualidad, tanto en los componentes genitales y los componentes mentales y afectivos. Y el tercero es la formación sexual, que es el derecho a gozar de un ambiente donde el sujeto pueda evolucionar y formarse sin ningún tipo de intromisión que le permita, llegado el momento, disponer de su libertad sexual una vez tenga la capacidad. Ahora, ese concepto de formación sexual es ese derecho que tiene la persona, también habla de ese derecho que tiene la persona de tener información, educación y un entorno necesario para lograr el crecimiento y el desarrollo libre y natural de su sexualidad. No es que es una niña de 13 años, pero parece de 15, es que su cuerpo ya está formado. Es que ella me buscó, es que la niña se ve que le gusta tener contacto con los hombres, entonces yo me equivoqué, o puede ser al contrario, ¿no? Entonces, no justifica el acto de que la persona tenga esa madurez biológica o psicológica de entender que es una relación sexual, es que la niña sabe que es una relación sexual. No importa, porque es que los menores de 14 años no expresan consentimiento para la ley.
Así él haya querido, así el menor manifieste, no, es que yo quería tener esa relación sexual, yo lo consentí. La ley le dice, no, usted no consiente a esta edad. ¿Sí? Entonces, se parte de esa presunción de derecho de que las personas que no tienen 14 años no tienen madurez sexual y esta presunción no admite prueba en contrario. Ahora, Ok. Qué interesante, Vanessa, que estos aspectos que tú nos comentas y es tan importante que cada adulto, ¿cierto? Incluso los adultos jóvenes de 18, de 19, de 20 años tengan en cuenta esto, porque a veces como que se hacen las cuentas y algunos chicos, chicas quieren tener relaciones afectivas con menores de edad, las cuales con estos menores de 14 años, ¿cierto? Las cuales luego pueden pasar a una conducta sexual, a la intimidad, lo que tú llamabas ahorita, ¿cierto? El coito, todo esto. Y no, pero es que si ella es mi novia y ella quiso, y la niña puede tener 12, 13 años, pero a mí sí me parece muy importante que hoy hagamos esta reflexión y este llamado de atención. Ningún niño menor de 14 años puede decir, yo estoy de acuerdo, yo di la autorización de que me tocara así, de que fuéramos a X lugar para tener relaciones sexuales, porque esto ante la ley, ¿cierto? No es considerado como una normalidad, sino como un delito, ¿verdad? así es, y hay que tener cuidado porque a veces la gente suele justificar estos actos, ¿no? Ujú. No, pero es que la niña fue la que lo buscó, pero la ley dice quién es el adulto. Sí, O sea, total. la ley dice quién es el adulto. Ahí sí hay que invitar a las personas a actuar como José, ¿no? No y Ajá, me voy. sí. Entonces, es importante porque la ley dice, no, es que quién es el adulto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar, me encanta que nuestra legislación colombiana va un poco más allá, ¿no? Sí, Y ese es el tema central de esta mañana y son aquellos actos abusivos, ok. ¿sí? Ajá. Hablamos del acceso carnal y dijimos que el acceso carnal era donde había una penetración, Sí, ¿cierto? ajá. Pero ahora la ley va más allá y habla acerca de esos actos abusivos en menor de 14 años. ¿Y cuáles Eh, son, Vane, esos actos abusivos que son socialmente aceptados, que son considerados realmente abuso sexual a menores? Muy bien. Bueno, siguiendo esa misma línea del capítulo segundo del título cuarto de nuestro Código Penal, que es acerca de los delitos de violación, eh, está el artículo 209, que habla acerca de esos actos sexuales con menor de 14 años. El anterior artículo, el 208, nos hablaba del acceso carnal, pero ahora este artículo, el 209, nos habla de los actos y nos dice, el que realizare actos sexuales diversos al acceso carnal, o sea, en donde no hay penetración del miembro viril, ¿cierto? Anal, vaginal, oral, con personas menor de 14 años o en su presencia lo induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Ahora, este delito sigue la misma vía que el acceso carnal, pero se refiere a los actos como tal. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen que concurrir para que se incurra en este delito de los actos sexuales? Primero, se debe realizar actos sexuales diversos del acceso carnal. Segundo, tiene que ser una persona menor de 14 años. Tercero, puede ser en su presencia. Sí, puede ser que no se cometa ese acto sexual con el menor, pero sí se haga en su presencia. El cuarto elemento es que se induzca a prácticas sexuales. La pena incurrirá en pena de prisión de 9 a 13 años. Ahora, el concepto de acto sexual, cuando se trata de una persona menor de 14 años, es más amplio. La norma considera que un acto sexual es primero, realizar comportamientos sexuales en presencia de menor de 14 años.
como Ajá. masturbaciones, como relaciones sexuales genitales. Puede ser, o sea, aquí no dice que el menor tenga que participar de la relación sexual que dijimos que es la penetración, sino que habla de que solo se haga delante del menor. O sea, y ahí es a donde yo voy acerca de la necesidad de que los padres, yo no he compartido que los padres, cuando sus niños pasan de 2, 3 años, compartan la misma habitación con el niño, Ujú. niña, adolescente. ¿Por qué? Porque la pareja necesita su espacio para compartir, ¿cierto? Para su Para disfrutar, intimidad para su sexual. intimidad, exacto. Pero ¿cuántos padres comparten la habitación con sus hijos o incluso la cama hasta los 6, 7 años y los menores muchas veces han presenciado o han observado de manera accidental, digamos que no Ajá. fue de manera así, sino de manera accidental a sus padres teniendo relaciones sexuales? Claro. Entonces, mire que aquí la ley nos dice tener relaciones sexuales genitales o masturbarse delante de un menor constituye un acto sexual. Y yo creo que la mayoría de padres no planean eso, cometer esa clase de conducta, pero es delito, Sí, o sea, es delito. por ejemplo, en caso de que un niño, vamos a poner un ejemplo, un niño tenga algunas conductas sexuales eh, que no se deberían tener en su corta edad, ¿cierto? Y entonces Así es. el niño resulte afectado y resulte en un proceso, ¿no? Y le pregunten, bueno, ¿y tú de dónde has Aprendí. aprendido esto? Y el niño diga, pues eso es lo que hace mi mamá. Y tú los ves, sí, en el cuarto cuando ellos están, yo me hago el dormido. Yo he escuchado a algunos niños Exacto, diciendo eso. Entonces, ¿cómo sí. actuaría la ley ahí en ese caso? El papá por omisión ya queda libre, la mamá, ¿cómo se quedaría No, ahí? no, ahí a través del bienestar familiar se inicia un proceso de restablecimiento de derechos para ese niño. Primero se investiga, ¿no? Si fue de manera accidental, si fue de manera, pero es que en estos delitos la imprudencia no, o sea, la presunción de que fue por imprudencia, no todos los delitos que vinculan a menores de 14 años, se presume que fueron hechos con dolo. Wow. O sea, Lo que no, pasa es que estos procesos, o sea, nadie denuncia esto, sí, o sea, porque se sí. ve como muy, como algo muy Normalizado. normalizado, como algo como que, ay, no, pero fue accidental. Pero mire que es Ajá. importante por eso compartir estos temas, porque en este caso los padres se pueden enfrentar a un proceso penal y a la pérdida de la custodia y la patria potestad de su hijo. Ok. Ya, ¿por qué? Porque normalmente esto no es un delito para los mayores de 14 años, Ujú. pero como la protección es hacia los menores de 14 y los delitos, estos delitos se presumen son hechos con dolo. ¿Qué es el dolo? Es la planificación, Ok. el idear ese acto, ¿sí? Entonces no vale la imprudencia. Ahora, ¿cuál es el segundo acto? La inducción a la actividad sexual. Se castiga, aquí se castiga la inducción que una persona mayor ejecuta sobre un menor de 14 años a que realice actividades sexuales. Basta con la mera inducción, incluso si el menor no despliega actividad sexual alguna, el solo hecho de haberlo inducido es catalogado como un delito. Entonces, el ejemplo, está el tío que le dice al niño de 11 años, uy papi, usted tiene que ser feliz, usted tiene ahí una herramienta para hacer feliz a las nenas. Cuando usted tenga una nena, usted la tiene que tratar así porque usted no puede decir que es malo en la cama. O yo, papi, mire, una muñequita así. Esos son Ujú. actos que normalmente vemos. Sí. Lo vemos y son catalogados como actos sexuales. Ok. Inducir y aconsejar a un niño
a tener relaciones sexuales es un delito. No se debe realizar. Ahora, el cuarto acto, dar información que no está en la madurez de soportar ese menor, como exponerlo a imágenes pornográficas, videos o fotos. Mire, papi, las nalgas de esta nena. Uy, es una mamacita. Se tiene que conseguir una novia así. Venga, papi, miremos este video. Eso es un delito. Son actos sexuales que el menor no está en capacidad de soportar. ¿Por qué? Porque lo que castiga aquí la ley es que usted está atentando contra la formación sexual de ese menor. Está atentando. Y ese es un derecho del que todos gozamos. Todos gozamos. Entonces yo digo, hay que tener cuidado. A veces los padres no tienen cuidado. Ahorita con las redes sociales, ¿cierto? Sí. Es todo como tan escueto, valga la expresión como del común, lo que se refiere al sexo, ¿sí? O sea, ya no hay nada de pudor frente a este tema. Y a mí me da mucha tristeza ver que muchos padres, muchas madres, se sientan a ver sus redes, ¿sí? Sus redes, los videitos de los creadores de contenido, en donde se sientan a hablar escuetamente de cómo tienen sus relaciones, con cuántas personas, cuántas veces al día, y los niños ahí mirando, o sea, no tienen cuidado de eso. O las películas, ¿no? Pues igual, pues, nadie, como le digo, nadie es llevado a través de una denuncia por sentar a su hijo a ver una película en donde hubo una escena muy fuerte, pero sin embargo eso no quita el hecho de que no es correcto. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué otro acto? Dejar al niño ver pornografía o videos inapropiados. La anterior era que el papá lo ponía. Ahora acá es que el niño, de manera accidental, encontró este video y el papá no hace nada para impedir, o sea, recurrir a no permitirle ver eso, sino que lo deja. Dice, ya sea por negligencia o de forma intencional. Esto puede confundir el desarrollo sexual de este niño y exponerlo a un mundo de adultos para que no está preparado a su corta edad. Claro. ¿Qué otro acto? Los juegos sexualizados. Una vez una hermana me comentaba que había tenido una discusión con su esposo no era de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el hermano del esposo, cuando llegaba a la casa y encontraba a su hijito desnudo, el niño es de más o menos unos 3, 4 años, le tocaba su parte genital, su pene, pero no tocándoselo como masturbándolo, no, sino a manera de juego, y le decía, uy, papi, ese pajarito es para las niñas, uy, cuando usted esté grande, y lo cogía así, uy, esas turmitas, le decía. Entonces la mamá se sintió incómoda, ¿sí? Se sintió muy incómoda y le dijo al cuñado, por favor a mi hijo no le diga eso y no lo coja así. Pues el cuñado, pues claro, como ella estaba alterada, pues estaba molesta por esa conducta. Sí. Entonces el cuñado se fue de la casa bravo y llamó al esposo, o sea, al hermano de la hermana. Sí, y le dijo que dígame que él estaba jugando, pero estos no son juegos. No. O sea, no son juegos. Y dice aquí, juegos sexualizados. ¿Sí? Otro tipo de juego sexualizado. Vamos a jugar al papá y a la mamá, a ver, con su amiguita. Uy, son novios, a ver, desen un beso. Uy, ¿qué tal? Son juegos sexualizados. Hace como 2 años escuché la noticia de una mamá y su pareja que ponían a su hijo como de 5 años a tener relaciones sexuales con la hija de una vecinita cuando iban a jugar. Y los grababan y montaban estos videos a la red negra, ¿no? A las páginas negras, sí. Y los vendían. Entonces ellos pensaban que como eran 2 menores, pues ellos no estaban incurriendo en el delito, ¿no? Pero ellos sí estaban incurriendo en el delito porque los estaban induciendo a tener relaciones sexuales a 2 menores. Y esto la ley también lo castiga. Tocar al niño de forma inapropiada sus partes privadas, así sea bajo el pretexto de un juego, como cosquillas o luchas que se vuelven invasivas, esto es un acto sexual. Y mire, hemos escuchado muchos casos
en donde una niña o un niño fue solamente tocado y son adultos que enfrentan serios problemas de depresión. Claro. ¿Qué otro acto? Hablar de su cuerpo como si fuera un objeto sexual, hacer bromas o burlas inapropiadas con las partes del niño. Ujú. Una vez escuché que alguien me contó, ya estando adulto, que cuando era niño muchas veces se avergonzó porque en donde él vivía, que era un lugar caluroso, pues se bañaban así al aire libre, las pilas, como le llamamos nosotros, eran bastante grandes, entonces se bañaban así, y que un día llegó un primo mayor y comenzó a burlarse de su sistema reproductor, de su pene, que Sí. porque era muy pequeño y era un niño de 6 años, pues qué tan grande lo iba a tener. Y comenzó a burlarse y comenzaron todos a burlarse en todos los demás primitos del tamaño de su pene. Y él ya tenía 30 años y lo recordaba como si lo estuviera viviendo en ese mismo momento. Entonces, esos no son juegos. O sea, esas Ujú. cosas no son juegos y se consideran abuso. Y vemos que son actos del día a día, que la gente lo toma por chiste, que la gente lo toma sí, de manera como muy relajada, pero son actos que constituyen abuso, que Claro. constituyen abuso sexual. ¿Por qué? Porque ese niño va a estar afectado en su vida sexual. Implica una afectación eh, profunda, ¿cierto? A su vida, en su parte emocional, porque todo abuso genera esto. Yo recuerdo mucho el caso que uno de mis profesores una vez me mencionó de una joven que se había casado y durante muchos años no pudo tener intimidad con su esposo, no pudo consumar la relación con un acto sexual después de casarse, y fue por muchos médicos donde evaluaban si ella tenía algún trastorno ginecológico, y era como si hubiera un bloqueo allí en su vagina. Y cuando va a la terapia con mi profesor, y comienzan a indagar, y comienza él a hacer todas las estrategias terapéuticas, y llegan a una situación donde él le pregunta sobre sus experiencias, ¿no? En esta parte sexual. Y a la mente de ella viene la asociación de una relación sexual con dolor. Y entonces él le dice, pero si nunca la has tenido, ¿por qué asocias esto? Entonces ella recuerda que cuando era niña compartía su habitación con sus padres y que escuchaba a la mamá quejarse y que le dolía mucho. Y entonces la niña, o sea, ella nunca lo había hablado con nadie ni eso, pero se le había generado un trauma inconsciente por una de las cosas que usted nos ha mencionado, ¿cierto? De que es importante tener la privacidad de pareja para una relación sexual donde los niños no estén, porque esto es abuso. Y ahí te doy un ejemplo, ¿no? Y tú nos has Sí, mencionado otros, y cómo a veces normalizamos, o sea, los adultos tendemos a normalizar estos actos que no están bien, y tenemos que dejarlo claro, no están bien. Por más de que usted diga, me llama mucho la atención lo que mencionabas ahorita, esos adultos que llegan a darle información, ¿no? O sea, exacto. generalmente esto lo hacen más es como los hombres, demostrar una masculinidad, un asunto allí de ego, ¿no? Entonces el niño comienza a hacer una cognición distorsionada de lo que es la sexualidad, y llegan a la adultez y son niños que fueron hipersexualizados y que no pueden tener una sexualidad saludable. Así es. Ese es el mayor problema. Y además es que ocurre algo, y es las conductas que moralmente son aceptadas, ¿cierto? Hay conductas que moralmente son aceptadas,
pero el hecho de que sean aceptadas moralmente no implican que no tengan una connotación abusiva. Ajá. Entonces, me explico. En algún lugar me enteré que en ese lugar, en el colegio, estaban los padres ejerciendo protesta porque un profesor del colegio había tocado de manera inadecuada en sus partes a un número de niñas. Ujú. Y yo estaba ahí escuchando a una madre que tenía a su niña ya, pero gracias a Dios su niña no fue tocada. Entonces había otra persona ahí y esa otra persona expresó, dijo, pero las penetró, las violó. Entonces la mamá decía, no, pero las tocó y eso les tocaba sus partes, sus senos, las manipulaba, que esto para el derecho es violencia. Ujú. Es Nosotros abuso. creemos que la violencia es violencia. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué es violencia? Porque está ejerciendo coerción. Así no sea que no Ujú. la haya golpeado, ¿cierto? Pero la violencia también puede ser la manipulación. Eso también Ujú. es un tipo de violencia. No es que si usted habla, pierde el año. Es que si usted habla, le mato a su mamá, le golpeo a su mamá, golpeo a su papá, usted no sabe quién soy yo. Eso es violencia. Claro. Tiene el mismo efecto de que me cojan las manos y me amarren. Tiene el mismo efecto. Y Ajá. más cuando yo estoy en una posición De en poder. donde soy exacto, de subordinación y yo soy el subordinado. Entonces, Ujú. se ve evidentemente la violencia. Entonces yo me quedé mirando a esa persona que dijo, ay, pero no, pero por lo menos no la violó, la tocó, pero no la violó. Yo me quedé Normalizar. mirándolo, sí, o sea, moralmente es normal un toque, Ujú. pero el toque en el cerebro tiene el mismo efecto de una penetración. Impactante. Muy, O sea, muy tiene el mismo efecto, pero como moralmente es aceptado o no se le socialmente. socialmente es aceptado, entonces yo no le veo la magnitud y yo le dije a la persona, yo le dije, es igual. No, no es igual, es peor ser violado, Ujú. es que es igual violación, es lo Sí. mismo, le decía yo. Decía, no, no es lo mismo, una cosa es ser penetrado y otra cosa, no, es lo mismo, es un abuso, es lo mismo. Pero no, lastimosamente, ante la sociedad que vivimos, socialmente es aceptada Ujú. el ser tocado, pero es abuso sexual. Para la Claro que ley sí. es lo mismo. Ahora, esos meros actos tienen una pena. Y si comparamos los meros actos, que no es el acceso carnal abusivo, tienen una pena muy parecida a la de acceso carnal, perdón, a la de los actos sexuales. Ujú. ¿Sí? Mientras que una es de 9 a 13 años, la otra es de 12 a 20 años. El acceso carnal es de 12 a 20 años, mientras que los meros actos es de 9 a 13 años. Mire que la diferencia no es mucha. Ajá. Y eso que en una son los meros actos y en la otra es el acceso carnal. El acceso carnal. Entonces, se presupone que incidir de manera sexual en la vida de un menor es alterar su formación sexual. Ese Ok. menor nunca va a ser igual. Ok. Ahora, la vida sexual es un derecho. El Ujú. disfrutar de una vida plena sexual es un derecho. Cuando yo afecto a un menor, le estoy arrebatando su derecho de disfrutar y de gozar de una vida sexual plena y sana. Ujú. Bueno, Vane, y tenemos que dejar en claro, o sea, ya hemos hablado acerca de lo que implican esos actos, pero eh, es importante que hablemos las consecuencias que a un adulto trae. Tú nos has mencionado acerca de las consecuencias que impacta la vida de un menor, ¿cierto? Esta situación, pero enfoquémonos en estos últimos minutos que nos quedan a hablar acerca de qué consecuencias vienen para ese adulto que abusa, Ok. que comete estas acciones en contra del derecho sexual del niño o del adolescente. Bueno, exacto, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Enfrentar una pena de prisión, Ok. ¿sí? En los actos sexuales es de 9 a 13 años, la pena mínima es de 9 años, la pena máxima es de 13 años, de acuerdo a la gravedad se tipifica la pena.
Cuando estamos hablando del acceso carnal es de 12, la pena mínima, o sea, habla de los Ujú. parámetros en que se mueve la pena, ¿cierto? Sí, De 12 a 20 años wow. de prisión. Ahora, estos delitos no admiten, como lo decía, se presumen que son realizados con dolo, no Ujú. admiten la imprudencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imprudencia es una de las maneras de recibir beneficios, ¿sí? Ok. Cuando las acciones son cometidas por culpa, impericia, imprudencia, ¿sí? Ujú. Pero cuando son ejecutadas por dolo, reciben todo el Todo el peso. máximo de la ley, todo el peso de la ley. Entonces, no admite que se ejecute por imprudencia. No, es que yo no sabía, es que yo, como fui criado en un lugar en el A mí me campo, pasó lo mismo y estoy sí, yo viví repitiendo. lo mismo. Yo no lo veo tan malo. O sea, conmigo hicieron lo mismo y mira, aquí estoy haciéndole daño a más de medio mundo. Entonces, todas estas penas se presumen que son realizadas, perdón, todas estas conductas se presumen que son realizadas con dolo. Ahora, tampoco puedo decir que, por ejemplo, en el acceso carnal también se castigan los actos preparativos, que son los mismos actos sexuales. Ujú. Entonces la ley no se siente a investigar, no la tocó, la desvistió, pero quizás de pronto no quería penetrarla, ¿cierto? Sí, Sino que la ley lo toma, que fue realizado con con esa ese fin, intención. con Ujú. esa intención de llevarlo a una relación sexual. Ok. Por eso es que los meros actos tienen una pena Ok, y van, son catalogados como delito. perfecto. Y una última pregunta, este, ¿cómo si una persona, digamos, estamos hablando que este programa lo escuchó un chico o una chica que hoy día tiene 20 años, pero cuando tenía 11 años, 12 años, pasó por una experiencia de abuso que nunca eh, mencionó a las autoridades, que nunca, yo soy una eh, como fiel convencida de que la denuncia libera de la culpa al abusado. Así es. Entonces, ya no se puede hacer nada o se puede hacer algo. Claro, él puede iniciar un proceso de denuncia. Ajá. Claro. Y eso no E incluso prescribe, el delito no prescribe, o sea, ya pasaron cuando son 7 años, por ejemplo, pasaron 10 años, ya incluso es bien grande. ¿Cómo ahí no, opera? pues es que estamos bajo el entendido de que era un menor Ajá. que fue manipulado, que fue coercionado y que no se, como quien dice, no se da cuenta que fue abusado sino hasta que llegó a la adultez. O sea, Ujú, se sintió incómodo con ese accionar, pero comenzó a ver las consecuencias en su adultez y se percató, oiga, fui abusado. ujú. Entonces Y puede esto me está hacer. afectando esto. Claro, él puede iniciar un proceso de denuncia ante Wow. la fiscalía. ¿Cuáles son esos entes donde nos menciona la fiscalía? ¿Habrá otros entes donde un menor, por ejemplo, si este programa lo está escuchando algún chico, alguna chica, o algún padre cuyo hijo fue víctima de estas acciones que aparentemente no son abuso, o incluso algunas que ya como tú nos mencionabas, si es cierto, el acceso carnal violento, ¿a dónde pueden dirigirse? Bueno, debemos recordar ya que la hermana lo menciona, para que quede claro, cuando es a menores es acceso carnal abusivo, Ok, a menores de 14 años, ok, es acceso carnal abusivo. Acceso carnal violento es a los que ya disponen mayores, de consentimiento, ok. que son de 14 años en adelante. Perfecto. Ahora, lo primero que puede hacer un padre que se entera de estas situaciones, puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Ujú, ¿Por qué? Porque allá ujú, hay abogados de oficio. Normalmente esto ocurre a personas que no tienen recursos, no quiere decir que los que sí los tienen no enfrenten estas situaciones, pero lastimosamente los entornos, ¿por qué? Porque las personas de bajos recursos no pueden compartir tiempo con sus hijos como la persona que sí los tiene, ¿cierto?
Sí. tienen que salir a edad temprana de sus hijos a trabajar, los entornos en los que viven son muy diferentes, pero cualquier tipo de persona que no tiene recursos para contratar un abogado lo puede hacer a través de una defensoría del pueblo donde se le ordenará un abogado de oficio, Ok. ¿sí? Puede acudir a una casa de justicia, que esas son muy también, allá hay comisaría de familia. Puede acudir al ICBF, que allá también hay comisaría de familia. Puede acudir directamente a la fiscalía, Ajá. ¿cierto? Sino pues que en la fiscalía ella realiza su denuncia, pero le van a solicitar que contrate un abogado, porque es lo más normal, no cuenta con los Sí. conocimientos para llevar un proceso penal, ¿cierto? Sino que estos son los entes en donde se protegen los derechos humanos, Ok. ¿sí? Y estos Y en donde aplicarían de los también, antes. ok, Señora, esto aplicaría también a los mayores de 14 años, estas mismas instituciones, ¿cierto? claro, porque aún son menores. O sea, son Ujú. menores de edad, sino que la diferencia es que para la ley los menores de 14 no pueden expresar su consentimiento, Ok. ¿sí? O sea, de plano, si alguien tiene un acto sexual o una relación sexual con un menor de 14, Ajá. ya es un acceso, ¿sí? Es una Claro. violación. A Ujú. diferencia de las personas que tienen, que a mí me parece un poco irrisorio por parte de la ley que una niña de 14 años ya pueda manifestar, porque para mí todavía es una niña. Es una Pero bueno, niña. esa es la Es ley y un hay que niño. asumirla y respetarla. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una persona de 14 años en adelante, no quiere decir que ellos no puedan ser abusados. Obviamente sí. Es solamente que no, que ellos expresan su consentimiento. Claro, hay acceso carnal violento frente a los mayores de los 14 años, frente a las personas de 14 años, 15 años, 16, obviamente, claro, y incluso hasta los de 18, 20, 30, 40, ¿sí? O Ajá. sea, se pesa en la misma, como en la misma balanza, Ujú. sino que la ley hace una protección especial a los menores de 14 años, los niños, niñas y adolescentes, porque ellos no tienen una formación sexual, ¿sí? Ujú. Ellos se están formando. Entonces, cuando llega una persona y accede carnalmente a ella o ejecuta meros actos sexuales, pues está interrumpiendo esa formación sexual. O sea, la ley entiende que una persona de 14 años en adelante ya tiene una formación sexual y ya puede expresar su conocimiento, su consentimiento, perdón. Ya puede decir sí quiero, no quiero, porque sea lo que me voy a enfrentar. Eso es lo que dice la ley. Pero Perfecto. claro, ellos también son abusadas, sino que las personas de 14 años en adelante, 14, 15, 16, 17 años, pues no tienen esa protección especial de que la ley no admite el consentimiento, a diferencia de los menores de 14 años. Perfecto. Bueno, qué importante tema el que hemos tenido hoy con nuestra querida invitada Vanessa. Ella desde su profesión como abogada nos ha abierto los ojos, ¿cierto?, ante estas realidades, porque es muy importante que como adultos las conozcamos para que las evitamos. Esta sociedad ha normalizado gestos, costumbres que cruzan los límites del respeto y Dios nos llama a cuidar a los niños, muchos actos de aparente cariño, ¿cierto? Pero en realidad tienden a herir el alma de nuestros niños cuando estos actos constituyen un abuso, como lo hemos escuchado en este episodio del día de hoy. Por eso la palabra de Dios nos cuenta y nos hace la reflexión en Mateo 18:6, el que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino. Así que adultos tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros niños. ¿Qué mensaje final así, Vane, quieres dejarnos para hoy? Así es. Lo primero que hay que rescatar acá es el principio de corresponsabilidad. Eso nos habla nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Y habla acerca de esa corresponsabilidad que tenemos todos frente a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ok. Esa corresponsabilidad está en los padres, está en los cuidadores, ¿cierto? En aquellas personas de las cuales los niños dependen, ¿sí?
En las iglesias los pastores, en el salón el profesor, en el colegio el rector, ¿sí? Entonces esa corresponsabilidad abarca de proteger a nuestros niños, y protegerlos implica no solamente denunciar. Denunciar es una clase de protección porque es brindarle justicia a ese menor que fue abusado, pero también implica su educación, que esté formado en los conceptos de acuerdo a su edad, ¿no? Porque yo no puedo sentar a un niño de 5 años a hablarle acerca de cómo se tiene una relación sexual porque no está en la madurez para soportar esa información. Pero en cambio yo sí le puedo enseñar a cuidar su cuerpo, a cuidar sus partes, a protegerlas, a limpiarlas bien, hábitos de higiene, pero también a no permitir que venga alguien a infringir, a saber que a establecer ese límite frente a su cuerpo, a saber que el cuerpo es suyo y que es su responsabilidad cuidarlo, no solo física, sino mental y emocionalmente, creando límites, estableciendo límites, pero también respetando esos límites. Yo no comparto en que si un niño no quiere de pronto darle un beso a alguien porque no lo conoce o porque no se siente cómodo con esa persona, el papá o el adulto que esté a cargo del niño, pero déle el beso, pero abrácelo. O sea, ahí estamos enseñando al niño que se tiene que subordinar a los pedidos de los adultos. Claro está que no hay que tampoco llevarlo al irrespeto, hay que decirle, bueno, amor, no lo quieres abrazar, está bien, tienes derecho a expresar que no lo quieres abrazar, pero salúdalo con la mano. Sí, eso es una señal de respeto. Entonces es importante porque a veces como adultos, en aras de quedar bien con otro adulto, cometemos el daño de pasar por alto los límites que los niños establecen, y por eso nuestros niños, llega un adulto y le ofrece algo para tocarlo y no son capaces de decirle no, porque no están acostumbrados o no fueron enseñados a poner límites y a establecerlos. Entonces es importante que nosotros como adultos, como tíos, como abuelos, como padres, como profesores, como pastores, bueno, en las diferentes profesiones o funciones que ejecutemos frente a los menores, podamos ejercer ese principio de corresponsabilidad. Es necesario. Muy, muy necesario. Bueno, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias a ustedes, apreciadas amigas, amigos, por estar aquí con nosotros, y nos vemos en una próxima oportunidad. Antes de despedirnos, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por este tema tan importante. Tenemos que recordar, Señor, lo necesario que es cuidar a nuestros niños. Que cada adulto que ha escuchado este programa hoy tenga la sabiduría para aprender sobre cada uno de estos aspectos que se nos han mencionado, a fin de no caer en estos errores que van a afectar la vida de niños, pero también indudablemente van a afectar la vida de aquel que comete uno de estos abusos, Señor. Por eso oramos para que tú nos bendigas y nos des el discernimiento del Espíritu Santo para no caer en estas prácticas y para cuidar a nuestros niños. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les deseamos un día lleno de bendiciones. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.